Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general de Avanzada Progresista, Luis Romero. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias por la invitación, Edrina. Importantes temas que analizar y todo lo que está sobre la mesa con la reanudación del proceso de diálogo entre gobierno y oposición en México. Se había hablado de la posibilidad de hacerlo acá en Venezuela, se llegaron a acuerdos y se está pactando todo en esa zona del mundo. México será el epicentro de las decisiones que se tomen para el futuro de Venezuela. Se habló también de la incorporación de nuevos actores. ¿Avanzada Progresista está convocada? No, no hemos sido convocados y de verdad lo lamentamos porque creemos que la posibilidad real de que se inicie un proceso de reconstrucción del país, de reconciliación de la gran familia venezolana, pasa porque en esos procesos de diálogo esté expresado todo el abanico opositor e incluso estén representados otros factores gremiales, tales como los empresarios, las universidades, el sector productivo, las iglesias, etc. En todo caso, Edrina, cualquier ventana que se abra, cualquier espacio que se habilite para que al menos una parte de la oposición y el gobierno puedan avanzar en acuerdos que contribuyan a la normalización de la vida democrática del país, nosotros lo celebramos aun cuando no estemos convocados. Quisiéramos, eso sí, que al menos hubiese una estrategia acordada, independientemente de quiénes sean los que vayan a México, o los que vayan a cualquier lugar, o los que se sienten aquí en Venezuela, o los que nos sentemos acá en Venezuela, es necesario que la oposición acuerde una estrategia común. El gobierno la tiene, muy sencillo, permanecer en el poder indefinidamente. La oposición no la tenemos. Entonces, bueno, es importante que más allá de la representación física podamos tener una estrategia acordada. Me preocupa un poco que usted diga que no existe un acuerdo cuando ha habido un anuncio reciente de la plataforma unitaria donde hay una designación de Omar Barbosa como secretario general y que en teoría se debería, a partir de esa estructura política, de esa nueva coalición política, diseñarse la nueva hoja de ruta de cara al 2024. ¿Por qué piensa usted que no existe una estrategia aún? Bueno, porque esa plataforma unitaria tiene una falla de origen, que es muy sectaria, recoge apenas un espectro de la oposición, un sector de la oposición. Acabamos de salir de un proceso electoral, Edrina, y allí quedó una fotografía. Al menos 3 oposiciones participaron en las elecciones del 21 de noviembre y allí emergió un nuevo liderazgo validado con votos. Bueno, ese liderazgo emergente también debería estar en esa fotografía. Cuando el G4 convoca la plataforma unitaria sobre sí mismos para volver a distribuirse las posiciones de comando de una supuesta plataforma más plural, está repitiendo la misma falla. Es necesario ver al país con las luces altas, ver más allá y no seguir repartiéndonos los espacios como barajita. Hablando de lo que está sucediendo en la oposición venezolana, el diputado Julio Chávez, en esta misma silla donde está sentado usted hoy, dijo que para muchos opositores es un negocio ser oposición. ¿Qué piensa usted acerca de esta afirmación? Bueno, yo lo que creo es que el G4, que ha venido promoviendo una política, digamos, a favor de las sanciones al país, que en el caso del interinato de Guaidó le ha correspondido administrar bienes de la nación, como Citgo, como monómeros, le debe una explicación al país. No puede ser que nosotros critiquemos a este gobierno por ser opaco en el manejo de los bienes públicos y resulta que ese sector de la oposición, en la primera oportunidad que tuvo de administrar unos bienes de la nación, tampoco rinda cuentas. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo pidió en su momento, por ejemplo, Calderón Berti, que fue embajador de Guaidó en Colombia y dijo, bueno, ¿qué hacen los partidos del G4 metidos en monómeros? No les corresponde. Eso lo dijo Monseñor Mario Moronta cuando preguntó dónde están los dineros de la ayuda internacional. Probablemente el diputado Chávez, seguramente el diputado Chávez se refiere a esa oposición que se ha lucrado de unos beneficios de la ayuda internacional que no le ha rendido cuentas al país. Esa oposición que hace vida fuera de Venezuela y hay una oposición que hace vida acá en situ y es muy importante establecer el contraste. ¿Qué debería conocer esa oposición que está fuera del país acerca de la realidad de Venezuela hoy? Bueno, la presencia es fundamental, tú lo acabas de decir, Edrina. Nosotros estamos pateando el país en Cabimas, en Cumaná, en Puerto Ordaz, en Guárico. La semana próxima, por ejemplo, mi partido va a tener una actividad en Yaracuy. Vamos pronto con un foro sobre qué es el progresismo. Es decir,
La política se hace todos los días. La única forma de lograr recuperar la empatía con la gente para que el ciudadano venezolano se vuelva a interesar por la política es haciendo contacto con ellos, es visitando los lugares en donde ocurre la cotidianidad de la ciudadanía, no desde un país extranjero. Yo entiendo que hubo una circunstancia hace unos años que obligó, digamos, por decirlo de alguna manera, a que ciertos dirigentes operaran desde afuera. Pero el país en términos generales está normalizado en cuanto a la integridad física de esos operadores políticos. Un gran diálogo nacional tiene que hacerse, a mi juicio, en Venezuela, donde participen todos estos sectores que te he mencionado, la academia, las universidades, los gremios, Fedecámara, los empresarios, porque en definitiva, entre todos es que vamos a poder reconstruir al país. Y a la oposición, Endrina, a la oposición nos corresponde ir un poco más allá y convertirnos en una alternativa de gobierno. Dejar de ser visto solo como la oposición, no. Tenemos que convencer a la gente de que podemos gobernar mejor, que tenemos un compromiso con el país, que vamos a fomentar la inversión privada, que vamos a meterle la mano a las universidades para recuperarla, que vamos a ofrecerle a nuestros muchachos todas las garantías para que regresen, toda esa diáspora regrese al país y encuentre en Venezuela su lugar para el desarrollo personal y de su familia. Lo que estamos planteando, Endrina, fue lo que nosotros vivimos en los años 80 y 90, la oportunidad de ir a la universidad, de que cuando te graduabas comprabas un apartamento, dabas la cuota inicial de un carro. Eso es lo que nosotros estamos planteando para este país, un país de oportunidades para todos. Y eso solo lo vamos a lograr cuando convenzamos a la gente de que somos una alternativa de gobierno para que voten por nosotros. Creo que la ambición más legítima de todos los venezolanos es tener una vida normal en función a esa normalización y ese proyecto de vida. Muchas veces en este mismo espacio y en distintos escenarios, voceros del gobierno aseguran que las sanciones han sido una limitante para que esas oportunidades existan. Hay voceros de la oposición que no reconocen en las sanciones esa excusa y hay otra parte de la oposición que sí está presta para el tema de la flexibilización de las sanciones. Hay abierto un debate sobre la flexibilización de las sanciones sobre Venezuela y hay voces disidentes que aún siguen insistiendo en que las sanciones persistan para el país. ¿Cuál es su postura? Bueno, fíjate, nosotros hemos sostenido desde siempre que las sanciones son moralmente inaceptables y políticamente ineficaces. No hay régimen autoritario en la historia del planeta que haya salido del poder producto de la presión que generan las sanciones. Zimbabue, Irak, Cuba, Corea, Nicaragua. En fin, esas sanciones terminan perjudicando a la víctima, no al verdugo. Terminan perjudicando al ciudadano, porque cuando no hay gasoil, los agricultores de Barinas no pueden arrancar el proceso de siembra, no pueden prender los tractores. Cuando no hay gasoil, cuando no hay gasolina, los ciudadanos tenemos que hacer unas colas enormes. Aquí no hay duda sobre quiénes son los principales responsables de la situación de la industria petrolera nacional. Es el gobierno el principal responsable. Ahora, el gobierno dejó a PDVSA en terapia intensiva y las sanciones la desconectaron del respirador. Tú no puedes castigar a la población por los errores del gobierno y esas sanciones hay que desmontarlas en su totalidad. Yo celebro que el gobierno norteamericano haya comprendido esto o aparentemente está comprendiendo esto, que esas sanciones terminaron por atordillar a Maduro. Y ojalá, Andrina, que esos sectores de la oposición que todavía hoy, o al menos hasta ayer, insistían en que no había que retirar las sanciones, reflexionen al respecto. Es muy fácil, Andrina, muy fácil pedir sanciones desde Madrid, desde Bogotá, desde Miami, desde Washington. Eso es una papaya, porque como dicen por ahí, puñalada no duele en barriga ajena. Entonces, bueno, ojalá que esos sectores que hasta ayer promovieron invasiones, sanciones, la operación Gedeón, vimos las memorias del exsecretario de Estado, por ahí están circulando las memorias publicadas del exsecretario de Estado de Trump, Mike Esper, donde se relatan una serie de reuniones en Washington, donde se planificaban saboteos, magnicidios en Venezuela. Yo no quiero eso para mi país. Yo puedo estar muy en contra de este gobierno, pero jamás de los jamases me voy a coaligar con un factor externo para atentar contra los intereses de la nación. ¿Qué se está haciendo en la Asamblea Nacional? Desde la tribuna que le corresponde, lo vi en un acalorado debate que de hecho le dio mucha notoriedad a usted en cuanto a las peticiones que estaba haciendo cuando estaba planteando la propuesta de su candidatura. ¿Qué se ha avanzado hasta hoy con esta nueva Asamblea Nacional? Bueno, se ha avanzado notablemente. Quisiéramos que el avance fuese más sustantivo. Hay temas que todavía siguen estando pendientes. Por ejemplo, el tema del salario. El tema del salario, lo he repetido en este programa contigo en otras oportunidades, es una deuda moral que tiene el gobierno con los trabajadores.
Esto es una economía que está dolarizada de facto. Usted va a comprar un caucho, una batería, usted va a un restaurante y todo se lo cobran en dólares. Mientras tanto, los salarios, por lo menos los del sector público, siguen siendo en bolívares, cuando todo el mundo sabe que buena parte de la empresa privada ha tenido que hacer un esfuerzo enorme para poder pagarle o compensar esos salarios en dólares para sus trabajadores. De manera que yo creo que todo este proceso de ajuste que está adelantando el gobierno en materia económica, de apertura de la economía, si bien es positivo, no puede recaer en los hombros de los más vulnerables, los trabajadores. Diputado, más allá de esa realidad, siempre se ha planteado en Venezuela la necesidad de un liderazgo sólido. Esa postura mesiánica, tal vez de la cultura latinoamericana que se hace presente en la política nacional, nos hace siempre esperar que exista un líder. En la oposición ya estamos viendo que hay una hoja de ruta donde se hace un acuerdo para primarias del 2023. Hay muchos candidatos ya, suenan nombres. ¿Usted también aspira a ser candidato a la presidencia de Venezuela? Bueno, Andrina, cualquier político que te diga que no aspira a ser presidente de la República es un mentiroso. El que respira, aspira. Totalmente. El político, su oficio es llegar al poder y tiene que asumirlo con honestidad y franqueza frente a la gente. Ahora, lo que yo no voy a hacer es anteponer una aspiración personal a la posibilidad de construir un liderazgo común, un liderazgo unitario que permita desplazar al gobierno con votos en el año 2024-2025. Eso no lo voy a hacer. Pero por supuesto, todos nos hemos venido formando en el ejercicio de la política para conducir un municipio, para conducir un estado, para conducir al país. Yo quiero resaltar que hay una emergencia de liderazgo, Endrina, muy notable. La oposición antes de las elecciones del 21 de noviembre pasado tenía 6 alcaldías en todo el país. Después de las elecciones del 21 de noviembre tiene 124. A eso hay que ponerle la lupa. Eso es una cantera de nuevos liderazgos. Y por eso es tan importante que esos alcaldes, al igual que los 4 gobernadores de oposición, lo hagan bien. Porque si lo hacen bien, la gente se va a dar cuenta de lo que yo te decía hace unos minutos, que sí se puede gobernar mejor, que sí se puede gobernar sin robarse los reales, que sí podemos llevar el país a un nivel de desarrollo superior con el concurso de los gremios, las universidades, la empresa privada, etc. Hay un liderazgo emergente allí que se ha validado con votos y ese liderazgo emergente viene presionando, no solamente en cuanto a las candidaturas presidenciales, sino también a lo interno de los partidos. Los partidos no pueden seguir siendo el partido de fulano de tal, el partido de menganito. Los partidos son de sus bases, de sus militantes, de sus dirigentes. Y los partidos tienen que construirse alrededor de una propuesta política. Y esa propuesta política es lo que yo te menciono, que debe configurarse en la oposición como una alternativa de gobierno. Hay que decirle al país con claridad, y en eso estamos trabajando desde Avanzada Progresista, qué vamos a hacer con la industria petrolera, hacia dónde apuntamos el desarrollo del agro, qué vamos a priorizar en cuanto a la educación, hacia dónde va la inversión social, cuál es el estatus de todo el sistema de salud nacional, en fin. Esto es importante porque de ese diagnóstico, Andrina, es que podremos construir las soluciones que el país está reclamando. La gente no quiere ver más a los políticos peleándose por tonterías, quiere ver a los políticos concertando, consensuando, trabajando por el país. Y esa es la misión que nosotros hemos asumido con mucho compromiso desde nuestro partido. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Luis Romero, diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general de Avanzada Progresista. Gracias por acompañarnos. Gracias, y gracias a ustedes también. Hacemos una pausa muy pequeña y al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.